Y en esta mañana de lunes de Mercado Visión tenemos el lujo de conversar un ratito con Aníbal Fernández Meyer del INTA Bordenave. Aníbal, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvio? Un gusto estar contigo. No, el gusto es nuestro. Y yo pensaba cuando íbamos a hacer el contacto con vos que debes sentir probablemente, y con derecho, alguna especie de triunfo personal con esto que se viene dando ya en los últimos 2 años fundamentalmente, de volver lentamente a incorporar más animales a los procesos de recría, con lo que has luchado, trabajado, pregonado, en toda oportunidad que tuviste de hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo a esto? Mirá, tú sabes que yo estoy trabajando en el mundo de la recría de los tanto bovinos para carne como leche desde el año 80, o sea, ya 41, 42 años. Creo que es un eslabón central de un sistema productivo. De nuevo, tanto de carne como de leche. En la medida que se realice una recría eficiente, con ganancias de peso intermedias, porque es un tema muy interesante. Me tocó estar en la fiesta de la ganadería zonárida en General. En ese mismo año, que fue el 2016, un mes antes estuve en la Universidad de Tandil, la Facultad Veterinaria, organizado por los estudiantes de allí y por el Ateneo de Carvap, donde presentamos, en Tandil presentamos la recría, manejo de la recría con costos, con dietas en el ambiente pastoril, pero al mes siguiente estuve en General Alvear hablando de recría, pero bajo corrales, donde allá las lluvias están por debajo de los 300 milímetros anuales. Y lo que yo les decía, con costos también, dietas y costos, lo que le decía en ambos lugares, que se pueden obtener recrías eficientes, tanto pastoril como a corral. El problema de corral es que se elevan los costos, entre un 40 y un 60%, depende de la dieta, y más allá de elevar los costos, la recría a corral es muy complicada, porque un ternero de 220 o 150 kilos, si uno se descuida un poquito, llega al kilo de ganancia o lo supera con muy poca diferencia de calidad de comida. Y es un problema. Ese ternero de recría, tanto en pastoril como en corral, la ganancia óptima varía entre 500 y 700 gramos. El objetivo de todo esto es que el animal no se engrase joven, porque la grasa que se produce cuando el animal está post-destete, está en pleno crecimiento, la energía que se deposita en la grasa es una energía que se le roba al crecimiento de los huesos y el músculo. Entonces, ese animal que se engrasa joven tiene un menor desarrollo óseo y queda chiquito. Se engorda, se engrasa, se termina igual, pero el mercado después lo castiga porque es un animal de menor desarrollo óseo. Por eso, de nuevo, la recría es central en cualquier sistema productivo, pero hay que tener cuidados de no pasar los 700 gramos diarios. Ese es el punto límite, llegar hasta no más de 700 gramos diarios. Y hablaste de la recría, obviamente a campo, que es la mejor alternativa, y la recría a corral para aquellos sistemas donde las dificultades desde lo agroclimático son evidentes y visibles, y hay una ventaja comparativa con respecto a esa que se tiene que hacer de manera más intensiva. Esta mañana charlábamos con gente de CREA y un 20% prácticamente habían evaluado ellos en las últimas encuestas que le sacarían el cuerpo a este proceso de recría, inversión en recría, y llama la atención esto, sobre todo porque cuando uno ve alrededor la actividad ganadera tiene un futuro muy promisorio, más allá de las circunstancias que pesan sobre la Argentina respecto de sus propias decisiones por lo político, pero digo, la demanda es brillante a nivel mundial como pocas veces se ha visto, y los procesos de recría son los más baratos. ¿Qué es lo que uno puede llegar a inferir? El porqué de sacarle el cuerpo a la recría cuando en definitiva es la posibilidad que tenemos de licuar costos en el diferencial compra-venta del animal hoy en día.
Mira, Silvio, lamentablemente estoy trabajando en el INTA, en mi oficina, y no pude ver esa nota de la CREA. Yo fui asesor CREA. En Córdoba fui asesor CREA en CREA Tambero, en la década del 80, en la Uralle. Conozco el movimiento por dentro y no sé cuál es el objetivo de ese comentario. Pero mucho campo aparentemente se destinaría, que hoy te cuento, mucho campo que hoy se está destinando a la recría a campo pastoril de la hacienda pasaría a engrosar la superficie agrícola, de acuerdo a las encuestas que ellos van haciendo trimestralmente, ¿no? Sí, bueno, mira, este es un conflicto que no es nuevo de la agricultura y la ganadería. Claro. Hice un artículo hace un tiempo atrás sobre la relación entre ambos, ¿no? Agricultura y ganadería. Yo, mi mundo ganadero lo tengo desde el día que me recibí, hace 41 años, 42 años, y nunca, primero en leche y después en carne, pero digo, nunca me alejé del mundo ganadero y siempre sostuve que los buenos campos agrícolas hay que dedicarlo a la agricultura. Y los campos intermedios y los campos con más problemas de clima y suelo para la agricultura, hay que profundizar en la actividad ganadera. Yo estoy hablando siempre con una mirada pastoril, ¿no? Entonces, aquel productor que está en suelo, yo viví en Tandil, conozco Tandil muy en profundidad, Tandil, Azul, toda la región. Aquel productor que tiene un campo agrícola puede llegar a cambiar el orden de las prioridades y profundizar el mundo agrícola. Lo que me parece muy complejo, y de nuevo, si ese productor quiere sacar el ternero del potrero y llevarlo a un corral para hacer la recría de corral, de nuevo, se puede. Yo no es que no se pueda, se puede. Lo que pasa es que es más dificultoso el manejo de ese ternero en el corral, básicamente por la dieta. Hay un tema que lamentablemente no tenemos espacio ahora para profundizar, que es el tema de los controles de los análisis de los alimentos y de las pesadas. Normalmente en el sistema pastoril no es mucho más del 15-20% de los productores que tienen básculas para pesar animales y pesan en forma periódica, y en el sistema corral es peor todavía el sistema. Los controles en corral normalmente es cuando ingresan y cuando salen y hacen una diferencia, hacen un cálculo de dividir los tiempos y ahí establecen si ganaron mucho, ganaron poco, ganancia de peso. No tenés tiempo de corregir en el corral, porque el cierre de corral es cuando se va a la hacienda y ya ahí sacás conclusiones, pero con el resultado opuesto. Exactamente. Hay un tema, no hay espacio, yo hice varios protocolos, uno de ellos es cualquier cosa que te consulten a vos, vos me avisás, yo te envío el protocolo para hacer los controles en los sistemas de corral, en los sistemas de tambo, de lechería, en los sistemas tengo varios protocolos. Y el sistema es muy sencillo, no es nada complejo. Lo que sí es clave es ajustar la dieta en la marcha, ¿no? Después, como decís vos, terminó el proceso de decir, tuve menores ganancias. A ver, yo no sé si me dejás un minuto. Sí, claro. En Carué, Adolfo Alsina, un productor que, le entró en novillos de 310 kilos y objetivo 420, 440, le dio una lista de grano de maíz dentado, entero, con núcleo, sin fibra, y él esperaba 1,300 kg, 1,400 kg, tuvo 1,50 kg. Los animales se engrasaron, sí, pero se demoraron casi un mes más, 25 días más, en salir del corral. Él se enteró de que no llegó a su objetivo, 1,300 kg, 1,400 kg, cuando terminó el proceso. Nosotros medimos el almidón en heces, en bostas. El 30% del grano de maíz consumido se perdió en las heces. Si él hubiera monitoreado las ganancias de peso que yo hago, mis trabajos son cada 15-20 días en corral, 15-20 días peso. Y ajusto la ganancia cuando es necesario ajustar. Y logro las máximas ganancias. Tú lo verías, el gol de toritos jóvenes, los MEG,
1 kilo 950. ¿Sabes lo que te dicen, Aníbal? Cuando prefieren no mover el animal del corral y hacer la evaluación al cierre del corral, ya una vez penalizado ya está, no tenés forma de cambiar y de modificar nada, es que la hacienda se estresa y pierde eficiencia de conversión. Cuando vos movés la hacienda de un corral a la balanza para pesar y monitorear a ver cómo va el desarrollo productivo dentro del corral, ¿no? Eso es lo que te dicen ellos. Bueno, yo te digo, y lo escuché varias veces, eso es una locura total. Yo no digo, a ver, lo que pasa es que no tenemos espacio, ni en tiempo ni forma de graficar. En los protocolos que tengo armados, se aplican a un rodeo de corral de 500 animales como 50.000 animales. Lo que hay que tener es un corral auxiliar, un corral chico donde se pesan entre 40, 50, 60 animales cada 15 o 20 días. Ese corral chico debería estar cerca de la balanza y ese corral chico tiene que tener animales representativos del corral grande. El corral, claro. De razas, de biotipos, de sexo. Tiene que ser una especie de muestra en miniatura del gran corral. Y la dieta debe ser exactamente la misma, del corral auxiliar y del gran corral. El corral auxiliar se pesa cada 15 o 20 días. Nosotros los animales salen, de uno le da una tranquila, ya están esperando para salir a ir a la pesada. A mí, lo que vos decís, Silvio, yo lo escuché varias veces, es una locura total. Los animales no solamente no se estresan, sino si uno los maneja bien, sin gritos, sin perros, sin nada raro, se logra una armonía entre los animales y el mismo operador, el mismo empleado. Por eso digo, acá la clave es saber de cerca la calidad de los alimentos, y si ahora me das un minuto te comento algo más de ese tema, claro, calidad y de las controles pesadas. La calidad de los alimentos, este grano de maíz dentado que se usó en Carué, en Adolfo Alsina, el productor no hizo análisis porque es normal que no se hagan análisis de los alimentos, salvo algún caso particular de un suplemento proteico que el productor analiza, pero en general no se hace el análisis. El grano de maíz dentado, grande, tenía el 30% menos de energía, o sea, 58% de almidón contra 70-75% que tiene grano fino, grande, de igual tamaño, ¿no? Uno es dentado y el otro es fino, colorado. El colorado, del mismo tamaño grande, tiene normalmente entre el 25 y el 30% más energía que el otro. Si ese productor hubiera analizado el grano antes de empezar el proceso, hubiera ajustado la dieta y hubiera cambiado las expectativas de ganancia. Entonces, a ver, en general se asocia que los granos de sorgo, de maíz, de cebada, de trigo, todos tienen la misma calidad como granos de maíz. Sin embargo, la variabilidad es muy grande. El grano grande, el grano chico, granos de distintos orígenes, granos que vienen de un potrero fertilizado a no fertilizado. Bueno, todas son variables que juegan a la hora de la calidad final de ese producto. Y los subproductos de la industria, que se usan muchísimo, de todos los colores, ¿no? de oleaginosas a otros subproductos, tienen exactamente el mismo problema, o mayor, porque son subproductos de agroindustria que provienen de mezclas de los residuos. Por lo tanto, una mezcla, un subproducto X, por ejemplo, la raicilla de cebada, o pez de cebada, yo estoy trabajando muchísimo, con una calidad espectacular, el pellet o la harina de girasol versus la torta de girasol versus la harina de girasol. La harina de girasol tiene un nivel más estándar de proteína, entre 30 y 32, 34%. En cambio, la torta puede tener 20% de proteína. La torta de soja y la harina de soja es más cercana. ¿Por qué hay tanta diferencia entre torta y harinas? Porque la torta tiene un nivel de grasa muy grande al final del producto, por eso es por prensado y vapor, contra el otro, la harina son solventes orgánicos. Por lo tanto, cualquiera de estos insumos que se usan, hay que analizarlos previamente a su uso y hacer las adaptaciones que corresponden. Vos fijate, y me quedo con esto último, ¿no?
¿Cuánto se pierde por no hacer análisis de materia prima cuando llega esa materia prima a cualquier tipo de establecimiento? Un productor de Carué terminó resignando un 30% en los objetivos de ganancia diaria, lo cual determinó un mes más de esa hacienda en los corrales, y si ya le entras a poner inclusive el aspecto financiero de ese tiempo extra para terminar la hacienda, tenés una pérdida monumental. Sí, y aparte un mes más de comida, ¿no? Y un mes más de comida. Y otro tema, el tema de los ensilados, de maíz, sí, de sorgo. Yo trabajo mucho con ensilados de cebada, de trigo, espectaculares. Pero la gran variabilidad que hay, a ver, yo hice mi tesis de maestría en Balcarce, fue de Corral, año 96, 97, suelo papero, maíz de ese lugar, de la experimental de INTA. El silo de maíz tenía 64% de digestibilidad, porque la máquina que le vino de Coronel Sarmiento le llegó casi 20 días más tarde de que el momento que tenía que haber llegado. En otros campos del sudeste bonaerense tengo silos de 74 y 76 de digestibilidad, o sea, 10 puntos más que en suelo papero de Balcarce. Entonces, cuando uno habla de ensilado, de henos, de rollo, de suplementos, y a ver, el costo de análisis, para dar un número, el costo de un análisis de silo completo, incluyendo el millón que es caro, está alrededor de 80 a 100 dólares, dólares de 100 pesos por análisis, o 120 dólares, donde hoy un productor para picar un cultivo de maíz completo, cultivo más picadora, está gastando entre 500 y 600 dólares por hectárea. Por hectárea. Y ese análisis de 120 dólares es de todo el silo, o gran parte del silo. O sea, cuando analizamos en menos 50 dólares el costo, o sea, los análisis es irrisorio el valor. Y el valor que nos daría a nosotros, a los técnicos, poder ajustar dieta a partir de esa calidad, y además, guarda, y del monitoreo, son dos herramientas que no pueden estar aisladas. Aníbal, la verdad que un lujo tenerte de tanto en tanto aquí en la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Yo estoy a tu disposición, lo mismo de Alfredo, lo mismo con Antonio. Ojalá que pronto podamos volver a tener una conexión. Aníbal Fernández Meyer, charlando con nosotros, hombre del INTA Bordenave, hablando de un tema clave, de medir fundamentalmente. Medir para obtener resultados y potenciar una palabrita que volvió a incorporarse en los últimos tiempos al diccionario ganadero, que es la recría, ni más ni menos que eso, ¿no? Después de la pausa última en la mañana, datos finales de la actividad en esta mañana de lunes. Ya regresamos.